Nos ya lleva un rato sin grabar. Bueno, que la ley, que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Y la tercera ley de Newton, que dice acción y reacción. Toda acción genera una reacción con la misma intensidad, pero en sentido opuesto. O sea, si usted le da un golpe a una pared, por muy duro que no le rompa la pared, está devolviéndole el golpe con la misma intensidad. Puede decir que si la pared le golpeó, la pared le dio también su merecido. Bueno, entonces recordemos esto. Estamos bien ahí. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien o no? Sí. Listo. Bueno, entonces recordemos esto. El peso es una fuerza cotidiana, la vamos a determinar como W. La vamos a determinar como W, que es igual a producto de la masa por la aceleración. Decimos entonces que W es peso. Hacíamos un ensayo con quién era el de hace 8 días que tenía esta masa. Ok, cuando yo le dije cuánto pesa, me dijo que 50 kilogramos. Está aquí, sería Carlos. Sí, era yo. Era Carlos. Entonces le dijimos cuánto pesa. Ah, bueno, entonces uno asocia un valor así, similar, con esta unidad como si fuera el peso. Pero recordamos que el peso es una fuerza, por lo tanto el peso tiene que estar en unidades de fuerza. Entonces, esta masa multiplicada por la gravedad, que es constante, que tiene un valor aproximado de 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero por ejemplo en los ejercicios que van a tener, en la prueba Saber 11 y en el examen de admisión a la nacional, este valor no es de 9,8, porque en algún ejercicio donde usted tenga que realizar un proceso utilizando un proceso matemático, un proceso de cálculo utilizando la gravedad, este valor va a ser demasiado engorroso para usted hacer la operación, o sea, se va a demorar más multiplicando con los decimales. Entonces, este valor se lo aproximan a 10 para que usted los cálculos los pueda hacer mucho más rápido, mucho más fácil. Es mirar si el estudiante sí tiene esa competencia, ¿cuál es el cálculo? ¿Sí? Cálculo, asociación, indagación, ¿listo? Extracción de información. Entonces, cuando multiplicamos ese valor por este, me da 490, que está en qué unidades, en las que tengo ahí. ¿Por qué? Porque no hay unidades iguales en el numerador y en el denominador para poderlas cancelar. Entonces, tenemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta es la unidad de fuerza. Y esto se resume como Newton y la unidad se expresa como una N mayúscula. ¿Sí? Por eso cuando vamos a hablar de la fuerza normal, o sea, esto en química ya sabemos que es concentración normal y se expresa así, pero no tiene por qué mezclarse en ningún momento con dinámica física. Entonces, cuando vamos a hablar de fuerza así normal, sería bueno expresarla como F sub n, o sea, fuerza normal, para no tener de pronto conflictos, aunque hay unidades que igual no entran en conflicto porque solamente están descritas en la ecuación y desaparecen cuando ya se hace eh, cuando ya se empiezan a reemplazar las variables por los valores numéricos con sus unidades, entonces ahí no hay ningún problema. Entonces yo resumo esto, sino que es necesario saber de dónde salen esos newtons. Entonces cada que yo en un ejercicio vaya a realizar una operación y me encuentre con estas tres unidades juntas, no importa si por allá más adelante están los valores, pero en la operación se encuentran el numerador multiplicando los kilogramos y así sea más adelante por metro y sobre segundo al cuadrado, estas tres junticas son unidades de fuerza y se llaman newton. ¿Listo? Entonces yo digo, el peso es de 490 newtons. Recordamos que en el sistema MKS las unidades y sus variables son metro, kilogramo, segundo, y en el sistema sexagesimal, CGS, es centímetro, gramo y segundo. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos un ejercicio acá. Entonces lo voy a compartir.
pantalla. Ahora tengo el segundo ejercicio. Bueno, y este ejercicio dice así. ¿Ya lo están viendo? No. ¿No? No, profe. No, ¿Cómo así? ¿Ya sí? No. Mm, Ahora sí. Sí. Entonces yo los pongo. Ahora sí. ahora sí. Listo. Gracias. Bueno, este es el ejercicio. Pongámoslo acá. Dice, ¿cuál es la fuerza de un objeto que se encuentra en reposo sobre una superficie si su masa es de 540.000 gramos? Bueno, entonces trabajando en el Sistema Internacional de Medidas, o MKS, sería, recordemos, metro, kilogramo y segundo, que es el sistema MKS. Y acá tenemos un valor de masa en gramos, por lo tanto, este valor de masa lo deberíamos convertir a kilogramos. Y recordamos también que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, según la ley de Newton. Entonces, cuando me dicen averigüe la fuerza de un objeto que se encuentra en reposo sobre una superficie, ¿de qué fuerza cotidiana me están hablando? Pues, no sé, la gravedad. La in- Casi. Ustedes están viendo la pantalla. Sí. Ah, sí. Bueno, de la gravedad. Ay, perdón. Ah, no. La, la, la gravitación universal es otra. Y esa fuerza, que es la gravitación universal, está determinada por la constante gravitacional, la masa de un objeto, la masa del objeto 2 y el radio al cuadrado. Esa es la distancia que le separa al cuadrado. Esa es la gravitación universal. Pero cuando me están diciendo cuál es la fuerza de un objeto que se encuentra sobre una mesa, bueno, sobre una superficie en reposo quieto, como el computador en este momento, como la taza, como los marcadores, como todo lo que tengo encima, como la taza, los libros, todo. Se encuentra ahí en reposo aparente sobre esta mesa. Dice cuál es la fuerza que está ejerciendo al colocar esto sobre esta superficie y el vaso no desplazarse hacia un lado o hacia arriba, sino que si yo lo coloco acá, él está apuntando hacia abajo porque eso seguiría teniendo la intención de desplazarse hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Cuál es esa fuerza que está actuando ahí? Empieza por P y termina en eso. ¿Cuál? pues, PESO. ¿Cuál? Ahí usted lo dijo, pues, peso. Diga, el peso. Ah, excelente. Jefferson, está haciendo mucha falta que conectar. Excelente. Muy bien. El peso, claro. Entonces, como es una fuerza, la vamos a describir como
W. W es igual a la masa del objeto en reposo, en este caso, por la gravedad. Si ese cuerpo estuviera sufriendo otra aceleración, entonces estaríamos hablando de otra fuerza que está implicada, otra fuerza que se le está sumando en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿sí? Porque acá hay dos fuerzas en este esquema que tenemos acá, y una va en las dos están en la misma dirección porque miren, es la misma línea en este primer esquema, pero no tienen el mismo sentido. La normal va hacia arriba y el peso va hacia abajo, ¿cierto? Que es la masa por la gravedad. Acá lo escribe como masa por gravedad. Entonces, la fuerza normal se da siempre y cuando el objeto no venza la resistencia de la superficie en la que se encuentra. O sea, como quien dice que en esta tabla en la que está este objeto, si ese objeto vence la resistencia y lo atraviesa, acá esta superficie no estaría ejerciendo la misma fuerza hacia arriba, o sea, la normal, que equivaldría a este peso. En este caso, el objeto se queda sobre la mesa, no se desplaza ni hacia arriba ni rompe la tabla, quiere decir que el peso es exactamente igual a la fuerza normal. ¿Cierto que sí? Eso lo recordamos, eso lo dije la vez pasada. Listo. Pero en este esquema es distinto, pero ya lo vamos a ver. Entonces el ejercicio se los voy a mostrar. Porque no. Bueno. Acá lo están viendo, ¿cierto? Acá dice, entonces, que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración que efectúa para que esa masa se pueda desplazar, para que haya un movimiento, listo. Y este peso, que es esa fuerza, es igual a la masa multiplicado por la gravedad. En el sistema de mecánica debemos convertir estos en 540 miligramos, entonces lo multiplicamos por el factor de conversión que está acá, kilogramo arriba, gramos abajo, para poderlos cancelar, y es igual a 540 gramos, ¿sí? Y eso es la masa, esta M es de la masa, o sea que estos 540 kilogramos equivalen a la masa. Por lo tanto, el peso sería igual a la masa, que está acá, masa, 540 kilogramos, por la gravedad, que es una constante acá, aunque hay físicos no es que dicen no, o sea, han experimentado y el valor de la gravedad, sino que igual se hizo ley porque la variación igual no era significativa, en todo el globo terráqueo. La variación del valor de la gravedad no era significativa en todo el globo terráqueo, pero a través de algunos estudios determinó que igual siempre varía, o sea, a nivel del mar y a medida que voy ascendiendo, la gravedad va variando, o sea, esa fuerza con la cual se va atrayendo hacia el centro de la Tierra, y obviamente tiene sentido, es como un imán entre más cerca esté al objeto o a otro imán, la fuerza de atracción es mayor, entre más alejado esté, la fuerza de atracción es menor, por lo tanto, la aceleración con la cual se están atrayendo va disminuyendo a medida que se va alejando. Y cuando multiplicamos 540 kilogramos por ¿cómo se llama esto? Por la gravedad, da 5.292 newtons, que es la unidad de fuerza. Entonces ya de una vez lo resumimos. Porque multiplicar esto por esto me da 5.292, ¿y en qué unidades están? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esas tres juntas son newton, entonces esto es una unidad de fuerza, por lo tanto el peso es una fuerza. ¿Ves? Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio 2 porque acá sigue la evaluación final. Pero antes de la evaluación final vamos a hacer el ejercicio. ¿Ustedes tienen calculadora a la mano? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Carol, ¿usted tiene calculadora? Carol no está. Va a buscar una. Listo. Entonces, acá hay un ejercicio que dice, ¿cuál es la fuerza necesaria? Entonces,
fuerza es la incógnita. ¿Sí se ve bien? Un poquito. ¿Un poquito bien o un poquito mal? Un poquito mal. Un poquito mal. Bueno, pues no puedo hacer más. Algo más ahí por curiosidad. Bueno, ¿cuál es la fuerza necesaria para que un móvil que tiene 2.780 kilogramos partiendo del reposo, adquiera una velocidad? Entonces ese reposo es la velocidad inicial. Entonces v sub 0 es igual a ¿cuánto? Ah, Parte del reposo. 0, profe, no. Exactamente. Entonces v sub 0 es igual a 0. No solo con las unidades que no es necesario, pero bueno, igual a 0. Adquiera una velocidad, o sea, esa es velocidad ¿cuál? Esta es la inicial, la otra es ¿cuál? La velocidad final. Adquiere una velocidad final de 3,5 metros por segundo. O sea, por cada segundo, no por multiplicado, sino sobre segundo, pero uno lo lee por segundo. O sea, por cada segundo. En un tiempo de ¿cuánto? De 14 segundos. Entonces tengo que t es igual a 14 segundos. T es igual a 14 segundos. Esos son los datos que yo tengo acá. Entonces saco la ahora. Listo. La calculadora. ¿Qué es lo que me están preguntando? Primero que todo, cuando lo voy a resolver, tengo que conocer los datos que me están dando. Tengo que saber qué es lo que voy a averiguar, qué me están preguntando. Tengo que saber qué me están preguntando para poder empezar a seleccionar la información y a orientar el ejercicio. ¿Qué me están preguntando? La fuerza. Muy bien, la fuerza. Entonces, la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. La fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Muy bien. Me están diciendo que es un móvil que tiene 2.780 kilogramos, que parte desde cero, de una velocidad cero, y adquiere una velocidad de 3,5 metros por segundo en este tiempo. Si parte desde cero y adquiere un valor cualquiera diferente a cero, quiere decir que tuvo que haber acelerado, ¿cierto? Entonces, si me dicen que si yo ya sé que partió de cero y adquirió una velocidad diferente a cero, que es esta, tuvo que haber acelerado. Y si tuvo que haber acelerado, eso significa que ¿qué? Que debo hallar ¿qué? La aceleración. Muy bien, la aceleración, porque yo no tengo la aceleración acá. Pero sí sé que para hallar la fuerza que me están pidiendo necesito multiplicar la masa por la aceleración. ¿Conozco la masa? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Cuál es? Los 2.780 kilogramos. Exacto, 2.780 kilogramos. Acá lo voy a colocar M, es esta. Entonces yo ya conozco esta masa, pero no conozco la aceleración. ¿Puedo hallar la aceleración? Sí. Sí, ¿cómo? Dígame dígame la forma en que la voy a hallar, Nicole. Velocidad menos velocidad inicial sobre tiempo. Eh, Muy bien, sobre tiempo. Excelente. Entonces, la aceleración es igual a la velocidad final, que es 3,5 metros por segundo, menos 0 sobre los 14 segundos. Listo. Esa es la aceleración, porque igual necesito buscar acá esa aceleración. Entonces, donde la aceleración es igual a ¿qué?
¿Cuánto da eso? Ya lo hice. ¿Cuánto les dio? .25 metros sobre segundo al cuadrado, creo. Exacto, metros sobre segundo al cuadrado. Correcto. ¿Por qué segundo al cuadrado? Porque es una aceleración, recordemos. Como es una aceleración, quiere decir que por cada segundo que está pasando, aumenta la velocidad en 0.25 metros por segundo. Listo. Ya teniendo estos datos, entonces pasamos acá a la ecuación, a reemplazar. Entonces la fuerza es igual a la masa que tengo acá, 2.780 kilogramos, por el valor de la aceleración, que es de 0.25 metros por segundo al cuadrado. Listo. La fuerza, ¿en qué unidades me debe dar? MKS. Sí, pero ¿en qué unidades del sistema MKS? ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Kilo, no. ¿Eh? Kilogramo. Ojo, las unidades de fuerza, no escuché bien, se escuchó como entrecortado. Recuerden, las unidades de fuerza al multiplicar kilogramo por este metro y sobre este segundo al cuadrado, o sea, multiplicar. Estoy multiplicando, miren, este valor que está en esta unidad por esta otra unidad. Los valores numéricos, obvio, pues los multiplico, ¿cierto? En la calculadora. Pero esta multiplicación, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿en qué unidades me debe dar? En Newton. En Newton. Muy bien. Pues como los me va a dar en Newton, ¿cuál es el valor? A ver. ¿Cuánto da eso? 695 newtons. Exacto. 695 newtons, que es la unidad de fuerza que tenemos acá. Entonces miren que eso es una pequeña variación del ejercicio, donde no conozco la masa y la aceleración directamente, sino que me están colocando una pequeña variable al problema, y es mencionar que el móvil no solamente tiene una masa y que va a una aceleración de tanto, sino que el móvil se está desplazando, que partió de cierta velocidad, o sea, me estoy yendo mucho más atrás de la situación problema de que tiene una masa de un valor con una aceleración de otro valor. Por eso es lo que estudia la dinámica, el movimiento, pero a través de sus causas. Y obviamente, tiene una masa de esto, acelerándolo de esta forma, ¿cuál sería la fuerza que se está imprimiendo? Lo que no analiza la cinemática, simplemente la cinemática es que el movimiento, un móvil va a una velocidad de tanto y llegó en tanto tiempo, recorrió cierta distancia. No importa si tenía una masa muy alta, muy bajita, en fin, si tenía un motor fuerte para que pudiera ejercer cierta fuerza, no, eso no le importa. Pero acá en dinámica sí. Entonces, esta es la fuerza ejercida por ese móvil que parte desde el reposo para adquirir esta aceleración. ¿Listo? Ahora, el tercer ejercicio es el segundo, pero el primero fue el de que les coloqué en la pantalla. El segundo y el tercero, volvemos un poquito otra vez al esquema que tenemos acá. Ya lo están viendo, ¿cierto? Eso fue de una, ¿cierto? ¿Lo están viendo? Sí. Listo, bueno, entonces volvemos al esquema. En este esquema, igual actúan varias fuerzas. En los dos esquemas, recordemos que los dos objetos estaban en reposo. ¿Recuerdan cuando yo les coloqué en el celular una tarjeta, una tarjeta de qué era? Bueno, una tarjeta como de crédito. Y empecé a inclinarlo y hasta un punto no se deslizaba, pero cuando aumentaba la pendiente ya se deslizaba. Sí. ¿Eso era por qué?
porque ya ese peso que estaba ejerciendo sobre la pendiente, una de esas componentes era mayor que la resistencia que estaban haciendo las dos superficies que estaban en contacto una con la otra. O sea, la tarjeta al colocarse sobre el celular genera una fricción. Ese rozamiento es la resistencia que estaban generando las dos superficies. Pero cuando yo lo inclino mucho, entonces la tarjeta se desliza, quiere decir que una componente de ese peso, o sea, como el peso está repartido, porque está inclinado, es una parte tira hacia el centro y otra parte de ese peso, que es una componente, se empieza a tirar por la pendiente. Entonces hizo que fuera mayor que la resistencia que generaban las dos superficies que estaban en contacto. O sea, la superficie la estaba tratando de no dejar deslizar, ¿sí? Sosteniéndola. Ahora, eso pasa aquí, eso pasa acá. En este primer esquema hay unas fuerzas. Este objeto está en reposo. Los dos objetos en las dos imágenes están en reposo, pero acá está en reposo sobre una horizontal, ¿sí? Paralela al plano geográfico. Por lo tanto, la normal, la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la superficie, digamos que la tabla, la que está en contacto con el objeto, hacia arriba, ejerce la fuerza en la superficie exactamente hacia arriba. Como si este puntito en el medio lo pusiéramos por acá, pero como ese es el centro de gravedad, entonces esta superficie ejerce una fuerza hacia arriba que se llama fuerza normal. Como está en la misma dirección, en la misma línea del peso, puedo decir que la normal es exactamente igual al peso. O sea, ¿peso qué? Masa por gravedad. Pero acá no. ¿Por qué? Ustedes ven que acá la línea está quebrada, forma un ángulo. ¿Obtuso o agudo? Este ángulo. ¿Mm? ¿Qué ángulo es este? ¿Obtuso o agudo? Ninguna de las anteriores. ¿Cómo así? Este ángulo que forma acá en estos dos vectores. Miren que este es el vértice, este punto acá donde se cortan. ¿Mm? Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué ángulo es este? Agudo. No, obtuso. Ah, bueno, agudo no, porque está muy grande. Bueno, el caso es que acá, esta línea, estas dos líneas no forman un ángulo de 180 haciendo que se encuentren en la misma dirección como acá. No, acá vemos que este vector viene hasta el vértice, coge otra dirección muy distinta. Si yo voy a prolongar esta hacia arriba, miren dónde continuaría, ¿sí? No es la misma normal. Por lo tanto, yo no puedo decir que acá la fuerza normal que está haciendo la superficie de manera obviamente perpendicular, siempre tiene que ser que esta superficie esté haciendo una fuerza perpendicular hacia arriba, ¿sí? Al objeto. Entonces, mire, acá esta línea es perpendicular a esta tabla. La tengo inclinada y no importa, la fuerza normal va perpendicular, pero no mantiene la misma dirección del peso. Pero el peso sí tiene que ser una línea vertical que vaya en qué sentido, hacia el centro de la Tierra. Entonces, siempre, no importa si el objeto está en una superficie de un plano inclinado, o en un plano horizontal, mírenlo acá, el plano horizontal y sigue siendo la misma línea vertical hacia abajo. Acá en un plano inclinado sigue haciendo la misma línea vertical hacia abajo, el peso, pero la normal es con relación al plano en el que se encuentra, perpendicular, eso ahí está claro. En esta primera imagen entonces actúan esas dos fuerzas, sin embargo hay otra que es cuál, la resistencia que ofrece esta superficie con la otra, o sea, el objeto que está encima está ejerciendo un rozamiento con esa otra superficie, pero eso se le llama rozamiento estático o fuerza de fricción estática. Lo mismo acá, este objeto está en reposo, si no, se estaría deslizando, o al menos estaría representando acá que hay un movimiento, que hay una aceleración, o que hay valores distintos de la fricción, de las fuerzas que están en esta misma dirección. ¿Cuál es la otra dirección?
yo voy para hacer la sumatoria de fuerzas, yo trazo un plano cartesiano sobre la superficie donde se encuentra, sobre la superficie. Entonces, si yo trazo un plano cartesiano en la primera figura, miren que la normal y el peso se encuentran ¿en qué eje? ¿En qué eje se encuentran? La normal y el peso, acá en esta primera figura. Y. En el eje Y. Entonces, en el eje X sería así, la horizontal, el eje X. Entonces, en el eje X habría otras fuerzas, pero como este está en reposo, esas fuerzas se anulan porque no se están moviendo para ningún lado, por lo tanto no hay ni una fuerza hacia un lado ni la que se le opone. Acá existen esas dos fuerzas, igual se grafican, pero pero también son iguales. ¿Por qué son iguales? ¿Cuál es la fuerza que está sobre la horizontal? Ah, bueno, si yo trazo el plano cartesiano acá, ¿cuáles? Ojo, trazo el plano cartesiano teniendo en cuenta en que sobre la superficie inclinada está el eje X. Entonces, pregunta, ¿cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? Si la horizontal, teniendo en cuenta el plano inclinado, la otra superficie, no, la superficie donde está el objeto, o sea, esta inclinación. Y sobre esta inclinación donde estoy moviendo el cursor, este es el eje X, miren, esta línea que yo estoy formando con el cursor es el eje X, esta línea. Ahora, sobre el eje Y, ¿cuáles son las fuerzas que están implicadas sobre el eje Y? ¿Ah? ¿Cuáles son las fuerzas implicadas sobre el eje Y? ¿Mm? Díganme pues. Mm, miligramo. ¿Cuáles son las fuerzas ¿cuáles son las fuerzas implicadas sobre el eje Y? Si este es el eje, ojo, ¿cuáles son las fuerzas que vemos acá en este momento? La fuerza normal, que es la que la superficie le está ejerciendo al objeto y es hacia arriba, ¿sí? Que no es igual al peso que dice acá, este mg significa masa por gravedad. O sea, W, o sea, es igual a W, que es el peso. Este es el peso que me está diciendo acá, que es la masa multiplicada por la gravedad, esto que está acá. Pero este no está en el eje Y, ¿sí? Este no está ni en el eje Y ni en el eje X, porque el eje X es esta línea que se forma en el plano inclinado. Pues. Y el eje Y es la perpendicular al eje X, o sea, a esta tabla. Y la perpendicular es la fuerza normal. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje Y entonces? Solamente la fuerza normal, acá que podamos ver, pero hay otras que no están graficadas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo este objeto acá, hay una fuerza normal que va hacia arriba y la está ofreciendo la superficie, y esta fuerza tiene que ser igual a otra. ¿A cuál? A la que va en la misma dirección, porque tiene que ser igual, en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y en la línea que va hacia acá es la fuerza, es la fuerza que es igual a la normal. Ahora, ¿qué fuerzas hay en esta? En el eje X, en este. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? En el eje X está la que va hacia arriba sobre la pendiente y la que va hacia abajo deslizándose hacia la pendiente. No deslizándose, sino hacia abajo por la pendiente. Hacia arriba por la pendiente es ¿cuál? La que es opuesta al movimiento. O sea, ¿cuál era cuando yo puse la tarjeta acá en el celular, cuál era la fuerza que hacía que la tarjeta no se lograra deslizar? La resistencia que hacían las dos superficies. ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo se llama esa resistencia que tienen las dos superficies? Empieza por F y no es fuerza. Empieza por F y se llama
rozamiento. ¿Queda claro? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, empieza por F y se llama rozamiento. ¿Por qué? Porque también se le dice fricción. Entonces, o fuerza de rozamiento. Listo. Y la que es opuesta, porque mire, si esto no se está deslizando, si este objeto no se está deslizando, quiere decir que la resistencia entre las dos superficies es suficiente para mantenerlo ahí en la pendiente y que no descienda, ¿sí? Pero en la intención de descenso, porque hay otra fuerza que está tratando de empujarla hacia abajo, si no se deslizaría solo hacia arriba, es una componente de este peso. Recuerden cuando yo les dije que si yo me paro sobre una báscula, lo que me marca en la báscula, entre comillas, es la masa, pero igual esa es la fuerza que estoy ejerciendo hacia abajo. Pero si yo me empiezo a inclinar hacia un lado y otro me sostiene, el otro va a sentir también que se le está descargando parte de ese peso a esa persona y empieza a disminuir el valor en la báscula. Y hay otra entonces que es una componente que va hacia acá. Listo. Ahora les voy a compartir pantalla manual. ¿Se ve bien ahí? Bueno, entonces tenemos que sobre esta superficie tenemos ¿cómo se llama? Pendiente. Bueno, entonces digamos que acabamos de una calle y acá empieza una pendiente. Y esa pendiente tiene un ángulo, inclinación de 31 grados. Eso está clarísimo, ¿cierto? ¿O no? 31 grados. Listo. Y sobre esta pendiente hay un objeto, que es lo que acabamos de ver en la pantalla. Está este objeto, que tiene una masa m cualquiera. Tiene una masa m, ¿cierto? Porque si es un objeto, tiene una masa. Ahora, la superficie en la que se encuentra en este plano inclinado está ejerciendo una fuerza perpendicular a ella hacia el objeto. Por lo tanto, esa fuerza la voy a colocar aquí. La superficie ejerce una fuerza perpendicular a esta y es esta. Digamos que es esta. Y a esta se le llama ¿cómo? ¿Cómo se llama esa fuerza? Que ejerce la superficie sobre el objeto, la superficie en la cual se encuentra el objeto sobre el objeto. ¿Cómo se le llama esa fuerza? Fricción. No, No, presión. tampoco. Ay, Casi, se me olvidó. casi. Es la fuerza normal, pero te equivocaste en dos letras. Es la fuerza normal. O sea, F sub N. Fuerza, si alcanza a ver esa F sub N. Lo hago más grande. Más Un grande. poquito grande, profe. Voy a borrar con mi super borrador. Esta es la fuerza normal. F sub N, fuerza normal. Recuerden, perpendicular, o sea, forma un ángulo de 90 grados con esta pendiente. Esta es la fuerza normal. La está ejerciendo la superficie hacia arriba, ¿sí? Hacia el objeto y ascendiendo, pues obviamente con ese ángulo. ¿Listo? A su vez, el objeto está ejerciendo una fuerza que va en sentido hacia el centro de la Tierra, gracias a que la Tierra, como es tan grande y nos atrae, entonces está atrayendo ese objeto hacia el centro. ¿Cómo se llama esa fuerza? ¿Cómo se llama? Eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso. ¿Cómo se llama la fuerza? Zanahoria. Un peso. Peso, excelente, no, pero es que, no sé, para Harvard la otra semana. Ah, María.
Entonces esa fuerza hacia abajo se llama el peso y es vertical. ¿Listo? O sea, no tiene que ver porque está en una pendiente, no sé qué, no. Es el peso. Entonces, digamos que es esta. Este es el peso. W. Y recordamos que W, que es el peso, es igual a la masa por la gravedad. Por eso es que en el esquemita aparecía mg, o sea, masa por gravedad. Listo. Ese W es el peso. Peso. Listo. Pero hay otras dos fuerzas. Ah, bueno, vamos a trazar el plano cartesiano. Supuestamente, este es el plano cartesiano. Entonces, sobre la misma, ¿cómo se llama? Pendiente, la continúo en ambos sentidos. Yo digo que este es el eje X y este sería, ¿cuál eje? Este sería el eje Y, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque yo trazo un plano cartesiano. Claro. Excelente, gracias. Yo trazo un plano cartesiano teniendo en cuenta que la abscisa va en la misma dirección del plano sobre el cual se encuentra el objeto, sea inclinado, horizontal, como sea, pero en este caso es inclinado. Entonces acá va el eje X, listo. Y perpendicular al X, porque nadie hace un plano cartesiano así, y el que lo haga así, pues ya perdió. Pues, ah, nadie lo hace así. Entonces las dos líneas que están cruzándose son perpendiculares entre sí. Listo. Y las que se conceptúa ahorita. Antes de mirar la fuerza normal, ¿a qué otra fuerza equivale? Porque tiene que haber una fuerza opuesta a la normal, o sea, que está ejerciendo el objeto en este mismo sentido y en esta misma, perdón, en esta misma dirección sobre el eje Y, pero en sentido opuesto a la normal, sobre la superficie, como si fuera parte de ese peso, parte del peso, porque el peso va hacia abajo, pero parte de ese peso está en esta dirección, sobre esta línea. ¿Listo? Miren, que tiene que mantener la misma línea de la normal. Y es opuesta. Si la normal va hacia arriba subiendo, la otra fuerza va hacia abajo. A esa fuerza se le llama componente rectangular del peso. ¿Por qué? Porque es otro vector que sumado con otro da como resultado este, esta fuerza. Entonces las componentes son esos dos catetos que tienen dos direcciones, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Por lo tanto, la componente rectangular del peso en el eje Y se encuentra sobre esta línea, sobre esta línea. Entonces yo ya puedo decir que esta fuerza es igual a la fuerza normal, pero miren que no es el peso, es una componente rectangular de este peso que va en este sentido y en esta dirección totalmente vertical hacia el centro de la Tierra. Entonces la fuerza normal es igual a esta componente, ¿sí? Si acá coloco el ángulo que se forma entre ¿cómo se llama? Entre la fuerza y la componente, entre la fuerza y la componente, bueno, se forma este ángulo, pero ahorita vamos a hablar del ángulo. Vamos a decir primero cómo se llama esta fuerza. Esta fuerza, ¿cómo se va a llamar? Si es una componente del peso, ¿en qué eje? ¿En el eje X o en el eje Y? ¿En qué eje se encuentra esta fuerza? Que es una componente de este peso, o sea, el peso repartido en otras dos fuerzas, en otros dos vectores. ¿Cómo se le llamaría esta? Si peso es W, ¿cómo se le llamaría a la componente del peso en el eje Y? O sea, ¿cómo se llamaría el peso, pero sobre el eje Y? ¿Cómo se llamaría? Pues ya lo dije.
Si peso es W, ¿cómo se llamaría el peso, pero en el eje Y? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo lo escribo? O sea, ¿cómo escribo qué Sí. letra es para decir que es? Lo pasteleo yo y ustedes me dicen la otra. ¿Mm? ¿La pasteleo yo? ¿La digo? Sí, profe. Bueno, me convencieron. Después de tanta insistencia, bueno. Entonces a esta se le llama W sub Y. O sea, era una bobada. Y ustedes me imagino que estaban pensando pues, en la cosa horrible. Como es una componente del peso, se llama W sub Y porque va en el eje Y. Miren, va en el eje Y. Ahora, el peso va vertical, va hacia abajo, pero como el objeto está sobre este plano inclinado, hay una fuerza que hace que el objeto, cuando lo ponga en el plano inclinado, no se desplace hacia arriba. ¿Y es cuál? Esta fuerza en Y. Porque si yo pongo el objeto en este plano inclinado y empieza a subir, se empieza a elevar en el aire, yo digo, pues, ¿cómo así? Está muy raro. Entonces no hay una fuerza del peso que haga parte de ese peso, no hace que se pose sobre la pendiente. Como uno ir en un carro. Entonces empieza a bajar por una pendiente y no hay una fuerza que me deje con las llantas en el suelo y no que me lo eleve. No. Entonces es parte de ese peso que se llama componente del peso en Y. O sea, W sub Y. W porque es parte de ese peso y va en el eje Y. Ahora, ¿cuál es la fuerza que está haciendo que se esté descendiendo? Si el peso va hacia abajo, parte de ese peso se está desplazando sobre la pendiente. ¿Y la pendiente está en qué eje? X. En el eje X. Entonces quiere decir que lo que está haciendo que este objeto, si se llegara a mover, estuviera descendiendo, no, así no se mueva, pero la intención de que ahí se encuentra esa fuerza, obviamente está. Es como usted tener un carro parqueado en una pendiente, le pone la emergencia, el carro está quieto, y dice, ay, el carro no se mueve, quítele la emergencia a ver si no se mueve, y se echa a rodar, obvio. Entonces, si este objeto se encuentra en esta pendiente, la intención de movimiento sería deslizarse hacia abajo, ¿sí? Si no hay una fuerza que haga pues que reverse y suba. Entonces, ¿cómo se le llama a esa fuerza que va en este sentido? W sub X, no. Exacto, W sub X. Entonces, mire, este objeto tiene una fuerza que va sobre el eje X subiendo y sobre el eje X descendiendo. A ver, yo lo hago con rojo. Sobre el eje X descendiendo. Y a esta se le llama W sub X. ¿Vale? Pero ¿por qué por allá tan arriba? Porque es esta, sino que la trasladé por allá. ¿Por qué? Ya es porque si no, es esta fuerza, miren, la que me cierra este triángulo. Entonces, acá tengo una suma de vectores, miren, este vector W sub y acá tengo la punta de este vector, o sea, la cabecita unida con la colita, y entonces me da esta suma. Y este vector lo uno acá con la colita y termina acá. Recuerden que la suma gráfica de vectores es unir desde donde inició el primer vector y la cabecita donde terminó el último. Quiere decir que este peso es la resultante de la suma de W sub X y W, de W sub Y y de W sub X acá. ¿Cierto? Esos son los dos vectores que se están sumando. Estas son las dos fuerzas, sí, que son de carácter vectorial, obviamente. Entonces, estas dos fuerzas, W sub Y y W sub X, son componentes rectangulares de W, o sea, del peso. A estas se les llama componentes rectangulares del peso. La fuerza en Y y la fuerza en X. Porque miren, si yo coloco el objeto en la pendiente, ¿qué hace que no se me empiece a elevar? La fuerza que está haciendo que se pose sobre la superficie inclinada, es W sub Y. ¿Y qué hace que tienda a deslizarse hacia abajo? Esta que va la pendiente, o sea, sobre el eje X, que sería W sub X. ¿Listo? ¿Eso está claro? ¿Sí o no?
Sí, profe. Muy bien. Y entonces, tengo acá, ¿qué? ¿Por qué lo subí acá a W sub X? Porque este W sub X estaba en el eje X. Está más abajo porque es la suma de esas dos fuerzas. Pero obviamente la que está haciendo que se descienda. Entonces este W sub X lo trasladé porque es el mismo hacia abajo. ¿Y cómo se llama esta fuerza que hace que el objeto al colocarlo acá no se deslice y al hacer contacto el objeto con la superficie se mantenga ahí quieto? ¿Cómo se llama esa fuerza que va hacia arriba? Empieza por F. Rozamiento. Rozamiento, muy bien. Entonces, este sería F sub S. ¿Por qué F sub S? Porque F sub S es el rozamiento estático y F sub K es el rozamiento cinético. Quiere decir movimiento. Estático, quieto. F sub K, movimiento, o sea, kinetic. Y ese es estático, quieto. Eso viene pues de símbolos en inglés. Entonces, F sub S estático, F sub K cinético, F sub S quieto, F sub K moviéndose, F sub K en desplazamiento o en movimiento, F sub S en reposo o quieto. Reposo es que está quieto. ¿Listo? Cuando usted está reposando, no está corriendo, no está caminando. Usted almuerza y reposa, queda quieto viendo televisión. Y ahí está reposando, haciendo una buena digestión. No va a salir a trotar o a caminar acabando de almorzar, porque le cae mal. Como a mí, que me cayó mal ayer la comida. Y mal, bueno, entonces, estas dos fuerzas, que es W sub Y y W sub X, son las componentes rectangulares de esta otra fuerza, de este vector, que es W, que va hacia abajo. Y acá se forma un ángulo, entre estas dos, entre el peso y la componente en Y, ¿cierto? ¿Por qué parte de ahí el ángulo? Pues porque parte del vértice donde está posando el objeto. Ahora bien, si yo voy a averiguar cuánto vale Y voy a averiguar cuánto vale X, ¿qué debo hacer? Entonces ahí tengo que ayudarme de quién. De las funciones, ¿cierto? De las funciones. Y recordemos que si W, que es la resultante, es la hipotenusa, W sub Y es el cateto, y si este es el ángulo, W sub Y es el cateto opuesto o el cateto adyacente. Adyacente. Adyacente, porque está pegado al ángulo, porque el que ayuda a formar el ángulo. ¿Listo? Y W sub X es el cateto opuesto, porque miren, está al otro lado del ángulo, opuesto al ángulo. ¿Listo? Entonces, recordando que el seno de un ángulo es igual a ¿qué? Cateto bueno, ¿cateto qué? ¿El qué? ¿El qué? El seno de un ángulo. ¿Cateto qué? Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto, Cateto hipotenusa. opuesto. ¿Y cuál es el opuesto acá? W de X. W a sub X. W sub X. ¿Y cuál es la hipotenusa? Porque es opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa aquí? La resultante. ¿Cuál es? W. W. Muy bien. Y también que el coseno del ángulo, o sea, de teta, es igual a ¿qué? Bueno, en este ejercicio, yo les di los valores. W sub Y. A cateto adyacente ¿Cuál es el adyacente? sobre, ¿Cuál es el adyacente? Sub Y sobre ¿qué? W. Sobre hipotenusa. W sub Y, exacto.
sobre la hipotenusa que es W. Esto es la base para averiguar cuánto valen ellos. Listo. Vamos a averiguar cuánto valen, pero acá tengo unos valores. A ver, la masa es de 4, el ángulo es de 31, me olvidó, y la masa es de 400, masa 454 kilogramos. 454 kilogramos, ¿sí o no? Masa, 454 kilogramos. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Masa 454 kilogramos. Ahora, si conozco la masa de este objeto, que tiene una masa m de 454, puedo hallar W, o sea, el peso. Peso, recuerden, peso es igual a la masa por la gravedad, o sea, m por g. ¿Puedo hallar el peso? ¿Sí o no? ¿Me faltan datos? ¿O me falta, es plata? ¿Qué me falta? Porque con plata usted ponía otro que le haga el ejercicio y usted no le preocupa cuánto vale nada de eso. ¿Qué les falta? ¿Datos o plata? Datos. Datos, no. Datos están. Tengo la masa, 454 kilogramos. ¿Tengo la gravedad? Sí. Sí. 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces yo sé que el peso es igual a 454 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale el peso? ¿Cuánto vale el peso? A ver, 454 por 9,8. ¿Cuánto vale? 4.440. 39,2 4.449,2 N. newtons. Eso. 4.449,2 newtons. Listo. Eso es este W, el que va hacia abajo. ¿Puedo hallar W sub Y y W sub X? Sí. Seno del ángulo es igual a ¿cuánto? ¿Es igual a qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué es lo que tengo que averiguar acá? Ya conozco la hipotenusa, o sea, W. Tengo que hallar W sub X, entonces parto de acá arriba. W sub X es igual a ¿qué? A W, recuerden que la función va después, por el seno del ángulo. W, que es el peso, por el seno del ángulo. Pero tengo una pequeñísima dificultad. Una pequeña. Sabemos el ángulo. No conocemos este ángulo. Conocemos es este de acá, no este. Entonces, ¿usted cómo hace para saber cuál es ese ángulo? Puede saber cuánto vale. Dos formas. ¿Cuáles son esas dos? Justin está ahí. Si no contesta, lo saco. Justin, conteste o lo saco. Ah, no contestó. Pero no lo saqué. Ay, se salió solo. Pero no fue culpa mía. Yo no hice nada. Bueno, por eso está grabado. Esto que está acá es lo que necesito. ¿Conozco W? Sí, ya lo hallé, 4.449,2 newtons. ¿Conozco el seno del ángulo? No conozco el ángulo. ¿Cuáles son las dos formas? Entonces, miren. Supuestamente, esta línea, como es vertical, ¿sí? Y este es el plano geográfico, quiere decir que esta es la horizontal y esta es la vertical, acá se forma un ángulo de 90, ¿cierto? Diga, sí, sí. Y acá Sí. tengo uno de 31, entonces 90 más 31 menos 180 me da este ángulo, ¿cierto? Sí. Sí.
y por lo tanto este ángulo, que es complementario, lo sacaría de dónde? 90 grados que hay acá, porque esta línea que está en el eje Y es perpendicular al eje X, entonces le restaría este ángulo. Y me daría este. Díganme cuánto les da. El ángulo que tiene ahí es 31. Eso le da 31. Eso le dio 31, Sofía. Yo no estoy diciendo que eso da. No está diciendo. Ah, este, 31, sí, perdón, sí, qué pena, estoy mal. Este es 31, este de acá. Ahora sí, y recuerden que este es de 90, este de acá. Y la suma interna de los Entonces, ángulos tiene que ser 59. eso, la suma tiene que ser 180. Entonces son cositas que tenemos que recordar porque un proceso de cálculo donde requiera hacer un planteamiento así de sencillo para llegar a una respuesta, eso va a ser evaluado como una pregunta difícil, no muy difícil. Se convierte en muy difícil si muchos de esos estudiantes que van a responder esa pregunta carecen de ese concepto. ¿De cuál? De que los ángulos internos suman 180 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo es alfa. ¿Cuánto vale ese ángulo? Digan pues, por favor. Alex, yo ya dije 59. No. 59 vale este de acá, este de aquí. Mira este. Porque lo que hiciste fue 90 que vale este, le sumaste 31 y a 180 le restaste 90 y le restaste 31 y te dio este, 59. Este de acá adentro. Pero ¿cuánto vale este que es el que necesito? Si acá se forma un ángulo de 90, a 90 le resto este y este me complementa estos 90 grados. Entonces, 31. 31, ¿cierto? Y eso, entonces quiere decir que este ángulo es alfa. Quiere decir que este es alfa. Habría necesidad de haber hecho todo eso que se hizo. Que si esto es 180, réstele 31 y réstele 90 y entonces ya me dio este y a 90 quítale este para que me dé este. ¿Habría necesidad de haber hecho eso? No, porque mm, hay una regla matemática que dice que cuando dos ángulos, ¿cuáles son dos ángulos? Este ángulo y este ángulo tienen sus catetos perpendiculares entre sí, los dos ángulos son iguales. ¿Tienen los catetos perpendiculares entre sí? Sí, sí. ¿Por qué? Miren este ángulo que está acá. Si yo me llevo este triangulito y lo giro así, y lo trato de meter en este otro ángulo, me encaja perfectamente. ¿Cómo sé? Porque este cateto, este lado de este ángulo, es perpendicular a este otro cateto de este ángulo. Es perpendicular. Y este cateto es perpendicular al de abajo. Entonces quiere decir que estos dos ángulos son exactamente iguales. Si yo lo giro, me encaja perfectamente acá. Sí, es una regla matemática. Si no, se tendría que ponerse a hacer esta figura, a recortar los triangulitos y meterlo acá y diga, ay, sí da, sí es así, pero usted no tiene necesidad de hacer eso si recuerda esa regla, que es dos ángulos que tienen sus lados, esos dos ángulos, este lado, con este lado y este lado, perpendiculares entre sí, tienen el mismo valor del ángulo. O sea que este también vale 31, entonces yo ya conozco alfa. Entonces, W sub X es igual al peso, que es 4.400
49,2 newtons por el seno de 31. ¿Cuánto da W sub X? ¿Cuánto da W sub X entonces? Hagámoslo. Hagámoslo. Me dio 2291. No, ya no sé. Vamos a mirar. 2291, ¿qué? Vamos a aproximar con 3 cifras. Dígame cuánto daría aproximando con 3 cifras. .508, creo. ¿Qué? No, espérese. 507. Pero puede variar. ¿Por qué? Porque entonces alguien sacó el seno de 31 aparte, lo aproximó aparte y luego lo multiplicó por eso. Entonces es viable. Listo. Pero haciéndolo de corrido, 4.449,2 por seno de 31. Entonces por, acá paréntesis, seno de 31 sería igual a este valor, 2.291,507. ¿Sí se observa ahí? Y lo hice de corrido. Sino que aquí abrí paréntesis, pero no es necesario porque en esta calculadora automáticamente lo abre cuando se va a multiplicar por una función o una operación por una función. ¿Y esto en qué unidades? Ojo, ¿en qué unidades? Mariana Palacio. María Palacio está ahí. Mariana Palacio, ¿estás ahí? Mariana. Mariana Palacio, ¿está ahí? Mariana. Mariana Palacio. Ah, se nos fue. Ah, bueno. ¿En qué unidades? Ojo, ¿en qué unidades? Newton. En newtons, claro, ¿por qué? Porque es otra fuerza, sino que es como decir repartir el peso en diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, W sub X, que es la fuerza que hace que se descienda en este sentido y en esta dirección se va sobre la pendiente, tiene este valor y está en newtons, ¿listo? Ahora, ¿cuánto vale W sub Y? W sub Y es igual a qué? Despejémoslo de acá. ¿A qué es igual W sub Y? Despejando primero en la ecuación. ¿A qué es igual? ¿Cuál es la ecuación para W sub Y? ¿Es igual a qué? Mírenla acá. Díganme. Seno de X por W. Exacto. Pero la Con función W por marginal. coseno de X. Sí, la función marginal. Es Ah, W por por coseno de 10. coseno de alfa. Ya. Parece una X, sí, alfa. Entonces, W sub Y es igual al peso, que es 454 kilogramos, 454 kilogramos, por el coseno de 31. Entonces, W sub Y, que es esta otra fuerza, esta, es igual a ¿cuánto? ¿Eh? Ay, perdón, no es 454, no, me equivoqué. ¿Qué kilo? W es 4.449,2 newtons. 4.449,2. 3.811. 3.800. Yo lo hago ya lo hice así de corrido, mira. 4.449,2 por coseno de 31. Entonces me da 3.800. Lo hiciste así de corrido y te dio 11. ¿Ah? Sí, sí. Verificando a ver. 4.449,2 por coseno de 31. A mí me da 3.813. 3.813,709 newton. Ahora sí.
Sí, sí da 13. Sí, ya me dio. Listo. Entonces 3813,709 newtons. Esta es esta fuerza. Miren, graficándola, ojo, miren los dos valores. Miren este valor de W sub Y y miren este valor de W sub X. Miren los dos valores y díganme, por favor, si es coherente o es muy viable que esos sean los dos valores con relación al gráfico, con relación a las fuerzas que se están mostrando gráficamente. O sea, si yo hago una fuerza, digamos, si yo hago una fuerza mayor, yo tengo que graficar que esa fuerza es mayor. Y si hago una fuerza menor, tengo que mostrar en la gráfica que esa fuerza es menor. Mayor, menor. Es coherente estos dos valores con la representación de estas fuerzas W sub X y W sub Y en la gráfica. ¿Es coherente? Sí, no, ¿y por qué? Sí, sí es Sí. coherente. ¿Por qué? ¿Por qué? Explicación. Sub Y se ve Porque más, sub Y en la gráfica se ve más, se ve que aplica más fuerza, pues. Se ve como más larga, ¿cierto? Que esta. Sí. sí hace más fuerza que la X. Exacto. Entonces, gráficamente uno puede decirlo así, si a este está haciendo más fuerza que este, porque este está más largo que este, como componente, ¿cierto? 6 y 1. Muchas gracias, Oye. Entonces, claro, miren, W Usted sub me dijo que Y, sí, no, está muy bien. Entonces, W sub Y tiene ese valor 3813,709 newton y ese 2291. Raro sería que este tuviera, que fuera al contrario, que este fuera 5000 y pico y este 3809, pero ¿por qué? Si gráficamente este vector es más corto que este, porque tiene ese valor. No es lógico, es lo mismo que usted esté hallando la hipotenusa en un triángulo y el cateto más cortico le dio un valor más mayor, le dio un valor mayor que el cateto más largo. Eso sería ilógico. Y aquí lo que estamos haciendo es eso, ¿sí? Con las dos funciones, hallar los dos, el valor de esos dos catetos, que son dos vectores, que sumando estas fuerzas obtengo esta. Ahora bien, son componentes de esa fuerza. Listo. Ahora, bueno, ¿queda claro esta parte? Sí, Sí. ¿Ah? sí. Listo. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué sumando estos dos vectores que son dos fuerzas? Porque sumando supuestamente me tienen que dar esta fuerza y si yo sumo 3800 más 2200 no me da 4000. Obvio no, me da mucho más. Porque es que estas fuerzas no se suman linealmente, se suman de manera vectorial, que es esta diagonal. ¿Sí? Ahora, ¿quedó claro? Esto es importantísimo y de aquí parten infinidad de situaciones, problemas para examen de admisión a la nacional y pruebas saber 11. Entonces, esto lo tengo que interiorizar, lo tengo que tener muy claro. ¿Ustedes tomaron nota? ¿Le quieren tomar un pantallazo? ¿Qué quieren hacer ahí? ¿Pantallazo o qué? sí. Háganle pues. Y con un ejercicio así de este tipo se hacen muchísimas cosas. Yo los amo. Me quedo como mejor, mejor acomodado. Tiene que tomar el pantallazo ahí. Ya. Sí. Bueno, entonces, ¿queda claro eso? Bueno, igual nos extendimos ahí. Lo que estaba, yo igual, no es que tengan la propuesta, estos son los puntos que voy a tratar y los trato todos, ¿no? Yo hago un derrotero, igual siempre me debe sobrar, porque no que sobre, no que falte, que a la mitad de los 10 minutos llega, ya no tengo nada más para decir. O sea, uno sí tiene más, pero la idea es llevar un orden. Y empezar ya a hacer descripciones, pues, como aleatorias, para decir, para hablar siempre hay mucho. Bueno. ¿Les pareció fácil? ¿Pareció complicado? ¿Qué? ¿Trabajable?
Díganme pues. ¿Qué piensan? El procedimiento fue bueno. Sí, cierto, es como agradable, siempre cuando uno describa bien las cosas, conozca lo que se está dando, los datos, las diferentes variables. Entonces la representación en la gráfica nos ayuda bastante. Siempre nos ayuda muchísimo. Yo creo que acá. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Carol. Carol. Todo claro. Bien. ¿Y Carol qué dice? No, profe, todo claro. Alejandra. Todo claro. Todo bien. Laura. Todo claro, profe. Ah, bueno. Jean Sebastián, que extrañé ahí su participación. Claro, profe. Bien. Yo sé que sí. Juan Esteban López. Profe, todo está claro. Listo. Valentina Cifuentes. Todo bien, profe. Ah, bueno. Jason. Su Bien. aporte es muy importante para